Muy buenos días, mis queridos hermanos. Feliz sábado. Para esta mañana vamos a tener un tema muy especial que titula la disciplina. Pero antes de comenzar, los invito a que nos pongamos de rodillas lo que podamos para orar. Padre nuestro que estás en los cielos, bendito, alabado sea tu santo y noble nombre en esta tu santa mañana. También te damos gracias por darnos esta palabra para poder estudiarla y también aquí compartirla con las demás personas. También te pedimos que nos des sabiduría para que podamos entenderla y así también poderla practicar en nuestro día a día. Esto te lo pedimos en nombre de Yeshua. Amén. 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 Como decía, el tema de esta mañana trata sobre la disciplina. Y aquí vamos a leer un verso en la Biblia que está en el libro de Segunda de Timoteo, capítulo 4, verso 2. Segunda de Timoteo, capítulo 4, verso 2. Dice: que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera del tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. O sea, aquí también en este verso es, digamos, sobre lo que va a tratar el tema en esta mañana. Una de las primeras lecciones que necesita aprender el niño es la obediencia. Se le debe enseñar a obedecer antes de que tenga edad suficiente para razonar. El hábito debería establecerse mediante un esfuerzo suave y persistente. De este modo se pueden evitar esos conflictos posteriores entre la voluntad y la autoridad, que tanto influyen como para crear desapego y amargura hacia los padres y maestros, y con demasiada frecuencia resistencia a toda autoridad humana y divina. Aquí en esta parte nos explica sobre más o menos de lo que va a tratar, sobre más en sí, también sobre la crianza de un niño, lo que tiene que ver en el aspecto de la disciplina. Y también aquí nos dice cómo podernos también introducir esta enseñanza en medio del crecimiento. También este mensaje es para los jóvenes de ahora. El propósito de la disciplina es educar al niño para que se gobierne solo. Se le debería enseñar la confianza en sí mismo y el dominio propio. Por lo tanto, tan pronto como sea capaz de comprender, se debería lograr que su razón esté de parte de la obediencia. O sea, aquí el propósito de la disciplina, como nos dice aquí, es tratar de que el niño, cuando ya sea más grande y también cuando tenga la edad cualquiera, y no solo también a los niños, sino también a las personas adultas. Aquí nos dice que es como para que podamos nosotros ya gobernarnos solos. O sea, también en el camino de la vida y también en la vida, digamos, física, en la normal, y también en la vida espiritual. Y también aquí nos dice que es para que podamos tener más confianza y dominio propio. Y también asimismo poder evitar las tentaciones. Por lo tanto, tan pronto como sea capaz de comprender, se debería lograr que su razón esté de parte de la obediencia. Procúrese al tratarlo que él vea que la obediencia es justa y razonable. Ayúdesele a ver que todas las cosas están sujetas a leyes y la desobediencia conduce al fin, al desastre y el sufrimiento. Cuando Dios prohíbe, algo nos amonesta en su amor contra las consecuencias de la desobediencia, a fin de salvarnos de daños y pérdidas. O sea, también, digamos, cuando terminamos de desobedecer, obviamente sabemos que tienen sus consecuencias, y es que por ese medio es que Dios nos da a entender que obviamente hicimos algo malo. Y también aquí nos dice que la obediencia es muy importante en cuestión con la disciplina, van muy unidas.
Hay que ayudar al niño a comprender que los padres y los maestros son representantes de Dios y que al actuar en armonía con Él, las leyes que imponen en el hogar, en la escuela, también son divinas, así como el niño debe obedecer a los padres y maestros. Estos a su vez han de prestar obediencia a Dios. Tanto los padres como el maestro tienen que estudiar la forma de orientar el desarrollo del niño sin estorbarlo mediante un control inadecuado. Tan malo es el exceso de órdenes como la falta de ellas. El esfuerzo por quebrantar la voluntad del niño es una gran equivocación. No hay una mente que sea igual a otra, aunque la fuerza puede asegurar la sumisión aparente de algunos niños. El resultado, en el caso de muchos, es la rebelión aún más decidida del corazón. O sea, aquí nos dice que así como los jóvenes tienen que también hacer caso a los padres, así también los padres y maestros dicen que tienen que hacer caso a Dios. Eso igualmente también va para los jóvenes. Y también dice que las leyes que se ponen en el hogar y también así donde se les enseña no deben romperse porque por algo se hicieron. Y también nos dice que los padres también los padres y maestros deben orientar a los hijos a que vayan por un buen camino. Y también dice que para complementar esto también debe hacérsele a los jóvenes que hagan oficios, ya que pase la mente ocupada. Sí, que pase la mente ocupada. Porque dice aquí también es malo que, digamos, se les haga demasiados oficios y también es muy malo que no se les dé oficio. O sea, no hay que irse de lo normal, o sea, no hay que irse de un extremo a otro. Y también dice que al momento de reprender a algún joven, dice que hay que hacerlo de acuerdo como sea la sensibilidad de cada cual. Ejemplo, si a un niño que es fuerte, como decir así, mentalmente, se le puede, digamos, regañar fuerte, pero o sea, no sin exagerar, obviamente no irnos a un extremo. Haber un equilibrio. Un equilibrio. Y ejemplo así también, como hay algún joven que tenga como decir así, la baja autoestima, o sea, sensiblemente, o sea, que se quiebra, como decir así, hay que saber cómo reprenderlo. El hecho de que el padre o el maestro lleguen a ejercer el control que pretende no quiere decir que el resultado sea menos perjudicial para el niño. La disciplina de un ser humano que ha llegado a la edad del desarrollo de la inteligencia debe ser distinta de la que se aplica para domar a un animal. Al animal solamente se le enseña sumisión a su amo, pero el amo es mente, criterio y voluntad. Este método, empleado a veces en la educación de los niños, hace de ellos meros autómatas. La mente, la voluntad y la conciencia están bajo el dominio de otro. No es el propósito de Dios que se sojuzgue a ninguna mente. O sea, en esta parte nos explica que al momento de enseñarle la disciplina a una persona, no es que se le enseñe así como nosotros le enseñamos a las mascotas, que es, digamos, reprensión, que se hace, como decir, muy estricto, o sea, que se someta así como se hace a los animales. Más bien dice que se debería disciplinarlos de una forma sana, o sea, por ejemplo, aquí dice a los animales se les enseña que sean sumisos al amo, y esto sabemos que no está de acuerdo con Dios, porque eso es como una manipulación. Por ejemplo, si nos vamos a ese extremo, porque aquí ahorita que veo más, también aquí nos dice que, ejemplo, que nosotros estemos dominando la mente de otra persona no es el propósito de Dios, porque para eso Dios nos dio el libre albedrío. Los que debilitan o destruyen la individualidad de otras personas emprenden una tarea nada más puede dar malos resultados.
Mientras están sujetos a la autoridad, los niños pueden parecer soldados bien disciplinados, pero cuando cesa este dominio exterior, se descubre que el carácter carece de fuerza y firmeza. Como no aprendió jamás a gobernarse, el joven no reconoce otra sujeción fuera de la impuesta por sus padres o su maestro. Cuando ésta desaparece, no sabe cómo usar su libertad y a menudo se entrega a placeres que dan como resultado la ruina. O sea, como sabemos, como decía también al inicio, el propósito de la disciplina es que el ser humano se gobierne solo, pero de una forma responsable. Y entonces aquí nos dice también que al momento de también disciplinar hay que saber entender que saber que la persona a la que se le está disciplinando pueda, digamos, cuando esté fuera del alcance de la persona, del maestro o del padre, vea que se pueda también él mismo, digamos, disciplinarse, o sea, tener él mismo ese control de él afuera cuando no lo están supervisando. El dominio propio interviene. Es el dominio propio, en otras palabras. Y también, o sea, nos dice, también es como para los jóvenes este mensaje, o sea, también no porque nuestros padres no estén ahí no significa que voy a hacer lo que yo quiero. También no solo significa, digamos, nadie me está viendo, voy a hacer lo que yo quiera, eso está mal. Claro, porque sabemos que Dios lo ve todo, sabe todo. Sí, pues sabemos, o sea, como ejemplo a mí en la escuela me hacía una profesora que, digamos, cuando eran unas fiestas en la escuela y me decía que baile, que tus papás no te están mirando. No, yo decía, Dios me está mirando, así que yo no voy a bailar. Y me cogía las manos y comenzaba a moverme como que yo baile. O sea, eso no está bien. O sea, me trataba de obligar de que Ya yo porque bailara. te han mirado a tu papá. Sí, pues, como según no están viendo mis padres, no, que haga lo que yo Los padres quisiera. no verán, pero el padre de los cielos. La verdadera fuerza de voluntad. Todo niño debe comprender la verdadera fuerza de la voluntad. Se le tiene que hacer ver cuán grande es la responsabilidad que implica este don. La voluntad es el poder que gobierna en la naturaleza del hombre, el poder de decisión o elección. Todo ser humano que razone tiene la facultad de escoger lo recto. En toda vicisitud de la vida, la palabra de Dios nos dice: escogeos hoy a quien sirváis. Todos pueden poner su voluntad de parte de la de Dios, escoger obedecerle y así al relacionarse con los instrumentos divinos, mantenerse donde nada pueda forzarlos a realizar el mal. En todo joven y en todo niño hay poder para formar, con la ayuda de Dios, un carácter íntegro y vivir una vida útil. Busquemos en nuestras Biblias el libro de Josué, capítulo 24, verso 15. Josué 24, 15. Voy a dar lectura y dice: y si mal os parece servir a Yahweh, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Yahweh. O sea, aquí también nos explica, como decía aquí el subtítulo, la verdadera fuerza de voluntad. O sea, ahí, como decía también yo antes, la voluntad es importante al momento de enseñar la disciplina. Porque si no hubiera voluntad, pasaría lo que dije también más arribita, que decía, cuando no lo estén vigilando o no lo estén ahí, digamos, los maestros o los padres, van a hacer lo que se les plazca.
Y eso, como nos decía aquí, nos va a dar como resultado la ruina. El padre o el maestro que por medio de esta instrucción enseña al niño a dominarse será de mucha utilidad y siempre tendrá éxito. Tal vez su obra no parezca muy provechosa al observador superficial. Tal vez no sea tan apreciada como la del que tiene la mente y la voluntad del niño bajo el dominio de una autoridad absoluta. Pero los años venideros mostrarán el resultado, el mejor método de educación. El educador sabio, al tratar con sus alumnos, procurará estimular la confianza y fortalecer el sentido del honor. La confianza que se tiene en los jóvenes y los niños los beneficia. Muchos, hasta entre los pequeños, poseen un elevado concepto del honor. Todos desean ser tratados con confianza y respeto, y tienen derecho a ello. No debería hacérseles sentir que no pueden salir o entrar sin que se los vigile. La sospecha desmoraliza y produce los mismos males que trata de impedir. En vez de vigilar continuamente como si sospecharan el mal, los maestros que están en contacto con sus alumnos se darán cuenta de las actividades de una mente inquieta y pondrán en juego influencias que contrarresten el mal. Hágase sentir a los jóvenes que se les tiene confianza, y pocos serán los que no traten de mostrarse dignos de ella. O sea, aquí en esta parte nos explica que, digamos, el educador o el maestro o el padre que está tratando de enseñar al hijo o al alumno, que se le debe dar confianza y también, digamos, que el alumno tenga ese honor por la persona que le está enseñando. O sea, aquí también nos dice que los padres tienen que tener confianza en los hijos, y así los hijos van a tener, digamos, van a sentir van a tener ese concepto del honor hacia los padres o el maestro. Porque aquí dice que, digamos, si se comienza a, digamos, a seguirlo vigilando estrictamente, la persona a la cual se le está enseñando va a tratar de, digamos, de intentar escapar de esa enseñanza. Pero también, aún así, no es que por eso se le dé demasiada confianza también a la persona a la que se le está enseñando, como decir al hijo o al alumno. Es mejor pedir que ordenar. Según el mismo principio, es mejor pedir que ordenar. Así se da oportunidad a la persona a quien uno se dirige de mostrarse fiel a los principios justos. Su obediencia es más bien resultado de su propia decisión que de la obligación. En todo lo posible, las reglas que rigen en el aula deberían representar la voz de la escuela. Es necesario presentar de tal modo al alumno todo principio implícito en ellas, que se convenza de su justicia. De ese modo se sentirá responsable de que se obedezcan las leyes que él mismo ayudó a formular. O sea, aquí también nos dice, al momento de enseñarle al alumno o a los hijos, dice que hay que se les pide, no se les ordena, porque así mismo se va creando más confianza, y así por medio de eso se va a también poder seguir cumpliendo las leyes. Las reglas no deberían ser muy numerosas, pero sí bien meditadas, y una vez promulgadas hay que aplicarlas. La mente aprende a reconocer y adaptarse a todo lo que le resulte imposible de cambiar. Por lo contrario, la posibilidad de que haya lenidad despierta el deseo, la esperanza y la incertidumbre, y los resultados son la inquietud, la irritabilidad y la insubordinación. O sea, también nos explica cómo debe ordenarse dentro de la casa, o también como nos dio el ejemplo dentro de la escuela.
Nos dice también, o sea, al momento de poner las leyes en la casa o en la escuela, nos explica que no deben ser un montón de leyes, sino esas leyes, aunque sean pocas, esas leyes deben estar bien complementadas, o sea, para que así, digamos, la persona a la que se le está enseñando se le resulte también más fácil obedecer. Hay que explicar que el gobierno de Dios no reconoce transigencias con el mal, ni en el hogar ni en la escuela. Se debe tolerar la desobediencia. Ningún padre ni maestro que desee sinceramente el bienestar de los que están a su cuidado transigirá con la voluntad terca que desafía la autoridad o recurra al subterfugio o a la evasiva con el fin de no obedecer. No es el amor sino el sentimentalismo el que se complace con el mal. Trata de obtener obediencia por medio de ruegos o sobornos y finalmente acepta algún sustituto en vez de lo que se exigía. O sea, aquí también nos explica, al momento de poner las leyes hay que hacerlas que se las obedezcan. Es al mismo día que se las ponen. Porque dice aquí, ni en el hogar ni en la escuela se debe tolerar la desobediencia y tampoco pasar por alto alguna ruptura de la ley. Porque aquí también nos explica que eso no significa querer, no significa ser como corrupción, porque no se está tratando de cumplir. Y también dice que ahí no gobierna el amor, sino el sentimentalismo. Es lo que se dice, no, está muy pequeño como para corregirlo, eso no está bien. Sea la edad que tenga, hay que corregirlo. Porque si no, así igualmente va a seguir creciendo con eso y no va, cuando ya sea más grande, va a seguir tratando de, por el mismo método, no cumplir la ley. O manipular también. Los necios se burlan del pecado. Debemos cuidar de no tratar al pecador como algo sin importancia. Es terrible su poder sobre el transgresor. Apresarán al malvado sus propias iniquidades, y retenido será con las ligaduras de su pecado. El mayor mal que se puede hacer a un joven o a un niño es el de permitirle que se someta a la esclavitud de un hábito malo. O sea, ahí también nos explica, si vemos que, digamos, el joven está comenzando a adquirir un mal hábito y lo dejamos que siga así, que, digamos, porque es pequeño y no se le corrige, eso después va a seguir creciendo y creciendo, y aquí dice, se va a hacer esclavo de ese mal hábito. Y también, bueno, vamos a buscar en las Biblias el libro de Proverbios, capítulo 14, verso 9. Proverbios, capítulo 14, verso 9. Los necios se burlan de sus culpas. El favor divino se encuentra entre los rectos. Ahora también vamos a buscar el libro de Proverbios, capítulo 5, verso 22. Sus propios delitos atrapan al malvado, preso en las redes de su pecado. O sea, ahí también nos explica lo que decían antes. O sea, si no se corrige algún mal hábito, eso va a quedarse, digamos, la persona va a quedar apresada a ese mal hábito, mientras no se lo corrija. Porque aquí dice, no debemos pasar por alto ningún pecado, ni por muy pequeño que sea, sin importancia. Porque de ahí ese pequeño pecado, como se le dice, va a seguir creciendo y creciendo. Y después va a ser muy difícil liberarse de eso. La censura no reforma. Los esfuerzos que hacen
Por corregir el mal, necesitamos guardarnos contra la tendencia a la crítica o la censura. Esta, si se repite incesantemente, aturde pero no reforma. Para muchas mentes y con frecuencia para las dotadas de una sensibilidad más delicada, una atmósfera de crítica hostil es fatal para el esfuerzo. Las flores no se abren bajo el soplo del ventarrón. El niño a quien se censura frecuentemente por alguna falta especial la llega a considerar como peculiaridad suya, algo contra el cual es en vano luchar. Así se da origen al desaliento y a la desesperación, que a menudo están ocultos bajo una aparente indiferencia o fanfarronería. O sea, aquí nos dice también al momento de corregir a una persona, y como también decían antes, hay que la importancia de saber cómo corregir bien a la persona, porque aquí nos dice, si más bien al momento de regañarlo lo comenzamos a criticar, el adolescente o el niño al ver esto va a ver que, o sea que el esfuerzo de él va, o sea, si lo comienzan a criticar, va a ver que los padres no lo apoyan, o sea, no tratan de corregirlo, más bien le muestran lo malo que él hizo y lo tratan de culpar, o sea, sentirle al hijo el sentimiento de culpa. Más bien se debería es tratarle de corregir, o sea, que vea que por qué hizo mal eso y no tratarlo de criticar. Pero aquí me pone un ejemplo: las flores no se abren bajo el soplo del ventarrón. Únicamente se logra el verdadero objetivo de la reprensión cuando se guía al transgresor a ver su falta y se prepara su voluntad para su corrección. Obtenido esto, indíquesele la fuente del perdón y el poder. Trátase de que se observe el respeto propio e inténtese inspirarle valor y esperanza. Esta obra es la más hermosa y difícil que haya sido confiada a los seres humanos. Requiere tacto y sensibilidad delicadísimos, conocimientos de la naturaleza humana, fe y paciencia divinas, dispuestas a obrar, velar y esperar. Nada puede ser más importante que esta obra. O sea, aquí también, como decía, al momento de reprenderlo, como que dice al transgresor, se dice que hay que hacerle ver el mal que cometió, hacerle ver su falta y hacer lo que él, bajo su propia voluntad también, dice que él pueda hacer esa corrección, o sea, ayudarle a que él pueda buscar esa forma de corregir lo que hizo, más no tratarle de achacarle lo que él hizo, tratando de hacerlo, o sea, corregirlo, hacerle ver cuál es el error. ¿Cuál es el error? Los frutos del dominio propio. Los que desean dominar a otros deben primero dominarse a sí mismos. Si se trata airadamente a un niño joven, solo se provocará su resentimiento. Cuando un padre o un maestro se impacienta y corre peligro de hablar imprudentemente, es mejor que guarde silencio. En este hay un poder maravilloso. El maestro ha de tener en cuenta que va a encontrar naturalezas perversas y corazones endurecidos, pero al tratar con ellos nunca debe olvidar que él también fue niño y necesitó disciplina. Aun siendo adulto y poseyendo las ventajas de la edad, la educación y la experiencia hierra a menudo y necesita misericordia y tolerancia. O sea, aquí también nos dice, al momento de corregir, hay que hacerlo calmadamente. Y también, al momento, si uno va a ver que va a decir algo imprudente, es mejor quedarse en silencio. Y eso también no solo para el padre, sino también para el hijo o al alumno al cual se le está corrigiendo. Sabiendo, digamos, si va a responder de una forma
grosera o que va a hacer enojar a la otra persona, dice que es mejor también quedarse callado, mejor que las dos partes. Tienen que aprender casi todas las cosas y para algunos es mucho más difícil aprender que para otros. Necesita tratar pacientemente al alumno torpe, no censurar su ignorancia, sino aprovechar toda oportunidad para animarlo. Con los alumnos muy sensibles y nerviosos debe proceder con mucha ternura. La sensación de sus propias imperfecciones debe moverlo constantemente a manifestar compañerismo y tolerancia hacia los que también tienen que luchar con dificultades. La regla del Salvador: ¿y cómo queréis que hagan los hombres con vosotros? Así también haced vosotros con ellos. Buscamos también en el libro de Lucas, capítulo 6, versos 31. 6:31. Lucas, capítulo 6, verso 31. Y traten a los hombres como quieran que ellos los traten. O sea, ahí nos dice lo que dije aquí también hace un momento. O sea, también, como también decía un poco más arriba, o sea, al momento de reprenderlos hay que tratar de reprender calmadamente, porque si se sube, digamos, el tono de voz al momento de corregir, la otra persona también va a subir el tono de voz. Y o sea, ahí se va a comenzar a hacer una discusión y en vez de tratar de arreglar el problema, se va a hacer más grande. O sea, y no está bien. Y también aquí nos explica que al momento de, aquí ejemplos con los alumnos, y también se puede hacer como con los hijos. También dice, al momento de reprender, hay que ver si la persona también es más sensible que la otra. O sea, tratar de diferenciar. Si la persona es más sensible, también tratar de hablarle con ternura, dice. Porque dice, no todas las personas son iguales. Y como decía también el verso, hay que tratar a las personas como nosotros queremos que nos traten. Ante la disciplina de la vida. Después de la disciplina del hogar y la escuela, todos tienen que hacer frente a la severa disciplina de la vida. La forma de hacerlo sabiamente constituye una lección que debería explicarse a todo niño y joven. Es cierto que Dios nos ama, que trabaja para nuestra felicidad, y que si siempre se hubiera obedecido su ley, nunca habríamos conocido el sufrimiento. Y no menos cierto es que en este mundo toda vida tiene que sobrellevar sufrimientos, penas y preocupaciones como resultado del pecado. Podemos hacer a los niños y jóvenes un bien duradero si les enseñamos a afrontar con valentía esas penas y preocupaciones. Aunque les debemos manifestar bondad, jamás debería ser tal suerte que los induzca a compadecerse de sí mismos. Por el contrario, necesitan algo que los impulse y los fortalezca y no que los debilite. Se les ha de enseñar que este mundo no es un desfile, sino un campo de batalla. Se invita a todos a soportar las dificultades como buenos soldados. Necesitan ser fuertes y conducirse como hombres. Hay que enseñarles que la verdadera prueba del carácter se encuentra en la disposición a llevar responsabilidades, ocupar el puesto difícil, hacer lo que hay que hacer, aunque no produzca reconocimiento ni recompensa terrenal. O sea, aquí también nos explica, como nos decía al inicio, que la disciplina también, como se va enseñando en la escuela y en el hogar, es como para preparar al ser humano para la vida. Y por eso también es importante saber lo que es saberla al momento de reprender y también al momento de cómo enseñarle la disciplina.
También aquí nos explica que la disciplina, el motivo de la disciplina, obviamente también es para, así como nos dice, hacernos soldados en un campo de batalla, porque también sabemos que la vida no es fácil. Afuera también la vida no es fácil y para eso es la disciplina. El verdadero modo de enfrentar las pruebas no consiste en evitarlas, sino en transformarlas. Esto se aplica a todo tipo de disciplina, tanto a la de los primeros años como a la de los últimos. El descuido de la educación en los primeros años de la vida del niño y el consecuente fortalecimiento de las malas tendencias dificulta su futura educación, y no es causa de que la disciplina sea con demasiada frecuencia. Es un proceso difícil. Tienen que ser penosa para la naturaleza pecaminosa. Pues se opone a los deseos y las inclinaciones naturales, pero se puede olvidar el dolor si se tiene en vista un gozo superior. Es necesario enseñar al niño y al joven que todo error, toda falta, toda dificultad vencida llega a ser un peldaño que conduce hacia las cosas mejores y más elevadas. Por medio de tales vicisitudes han logrado éxito todos los que han hecho de la vida algo digno de ser vivido. También nos explica aquí que, las enseñanzas que nos dieron los padres, también, aunque nos caigan mal a los jóvenes, también a los adultos, a los alumnos, es de gran importancia para la vida, porque sí dice que eso es lo que nos ayuda a construir poco a poco la fortaleza para enfrentar más adelante, cuando también la persona a la que se está enseñando o al hijo, cuando ya sea adulta. No hemos de mirar las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Al sacrificar los deseos e inclinaciones egoístas, cambiamos cosas sin valor y transitorias por cosas preciosas y duraderas. Esto no es sacrificio, sino ganancia infinita. Algo mejor es el santo y seña de la educación, la ley de toda vida verdadera. Al pedirnos Cristo que abandonemos alguna cosa, nos ofrece en su lugar otra mejor. A menudo los jóvenes albergan propósitos y anhelan ocupaciones y placeres que no parecen malos, pero que distan mucho de ser buenos, desvían la vida de su más noble propósito. Aquí también nos está explicando que al momento, aparentemente todo el camino que pasamos de la enseñanza y las pruebas, las tentaciones en la vida espiritual, dice que eso es un sacrificio que más adelante nos va a servir, como quien nos dice, va a ser una ganancia eterna, porque cada sacrificio también tiene su ganancia. Y también aquí nos dice, cuando Yeshua nos dice que dejemos algo atrás, es porque Él nos va a dar algo nuevo y algo mejor. Una vez que la mirada se fije en Él, la vida halla su centro, el entusiasmo, la devoción generosa, el ardor apasionado de la juventud hallan en esto su verdadero objeto. El deber llega a ser un deleite y el sacrificio un placer. Honrar a Cristo, ser semejantes a Él, es la suprema ambición de la vida y su mayor gozo. El amor de Cristo nos constriñe. Aquí también nos dice que todo aquí tiene un propósito, y también dice que también el momento de obedecer, eso para nosotros debe ser un deleite, porque sí, igualmente dice, honrar a Cristo es también para poder nosotros ser semejante a Él, y así también poder tener una mejor vida y también tener gozo.
Bueno, este ha sido mi tema en esta mañana. Espero también nos haya servido para nuestro día a día. Y ahora, para culminar, los invito a que nos pongamos de rodillas. Padre nuestro que estás en los cielos, bendito, alabado sea tu santo y noble nombre en este tu santo Shabbat. Te damos gracias por habernos dado esta tu palabra y también para hacernos entender que tus enseñanzas son para algo y que también podemos practicarla en nuestro día a día y que también podamos enseñar a las demás personas. Esto te lo pedimos en el nombre de Yeshua. Amén. Amén. En 5 minutos ya regresamos para continuar con el tema de nuestro pastor Carlos Delgado.